157 bis 1, toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el programa de vacunación universal de conformidad con esta ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca. Las personas que ejerzan la patria potestad, tutelar o guardar o, en términos generales, sean responsables de menores o incapaces, estas serán obligados a tomar todas las medidas necesarias para estos. Así también que reciban las vacunas contenidas en los programas de vacunación universal. En el artículo 157 bis 2, las dependencias y entidades de la administración, tanto federal como local, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, deberán instrumentar mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de población cautiva. Para efecto de esta ley, por grupo de población cautiva se entiende al conjunto de personas que se encuentren bajo custodia en instituciones del Estado, cuyos servicios de cuidado, capacitación, control o que comparten de manera tanto temporal como permanente un área geográfica específica. Los responsables de las instituciones a que se refiere este artículo darán todas las facilidades y colaboración en el desarrollo de las actividades de vacunación y control de las enfermedades prevenibles por vacunación. En el artículo 157 bis 3, las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que constituyen el Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con los lineamientos al que respecto restablezca la Secretaría de Salud, deberán llevar a cabo campañas de comunicación permanentes con el fin de informar a la población en general sobre los beneficios de estas vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona como para la comunidad la falta de inmunización oportuna. En el artículo 157 bis 4, para efectos de este capítulo, corresponde a la Secretaría de Salud, 1, fracción primera, definir con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación los criterios y procedimientos para lograr el control, eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación. La fracción segunda, emitir normas oficial mexicanas relativa a la prestación de los servicios de vacunación, aplicación, manejo y conservación de las vacunas que se apliquen en el territorio nacional. En la fracción tercera, dirigir el programa de vacunación universal y coordinar las campañas y operativos de vacunación, tanto ordinarios como extraordinarios. En la fracción cuarta, implementar y coordinar el sistema de información en materia de vacunación y definir los lineamientos para su operación. En la fracción quinta, vigilar y evaluar las actividades de vacunación en todo el territorio nacional y aplicar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo. Y en la fracción sexta, las demás que la señale esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, estamos en el artículo 157 bis quinto. En el programa de vacunación universal se integrarán aquellas vacunas que determine la Secretaría de Salud con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación. En el artículo 157 bis 6, las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, deberán participar con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para la atención de los operativos y campañas de vacunación, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando alguna de las autoridades sanitarias del país así se lo requiera. En el artículo 157 bis 7, el Consejo se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley, su reglamento interno y demás normativas aplicables, basando su actuación en la evidencia científica, así como en los criterios de racionalidad y objetividad. En el artículo 157 bis octavo, las vacunas deberán ser aplicadas por personal de salud capacitados para tal efecto. Y en el artículo 157 bis 9, la Cartilla Nacional de Vacunación es un documento gratuito, único, individual e intransferible, a través del cual se llevará el registro y el control de las vacunas que sean aplicadas a cada persona. La Secretaría de Salud determinará las características y el formato único de la Cartilla Nacional de Vacunación, misma que deberá ser utilizada en todos los establecimientos de salud de los sectores público, social y privado en todo el territorio nacional. En el artículo 157 bis décimo,
Los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, de conformidad con que señala esta ley y demás disposiciones aplicables. En el artículo 157 bis, 11º, todas las vacunas e insumos para la aplicación en seres humanos que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad posible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables a efecto de salvaguardar la seguridad de la administración de las vacunas. Los procedimientos para la autorización de los registros, importación y liberación de vacunas será considerado como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional. En casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata. En el artículo 157 bis 12º, el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. Así también, en el artículo 157 bis 13, con base en lo establecido en el artículo anterior, la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal los recursos presupuestales suficientes para este fin. En el artículo 157 bis 14, la operación de programas de vacunación universal en el ámbito local corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, quienes deberán contar con los recursos físicos, materiales y humanos necesarios. En el artículo 157 bis 15, la Secretaría de Salud supervisará el cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas de vacunación universal que servirán como elemento para la vigilancia del uso eficiente de los recursos que se destinen a las acciones de inmunización. En el artículo 157 bis 16, la Secretaría de Salud promoverá la investigación, desarrollo y producción de vacunas en el territorio nacional en coordinación con las instancias competentes. Artículo 3, se adiciona un artículo 462 bis 1 a la Ley General de Salud para quedar como sigue. Se aplicará de 1 a 9 años de prisión y una multa de 100 a 1000 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que por sí o por interpósita persona, 1. Cobre en una institución pública de salud la aplicación de vacuna incluida en el programa de vacunación universal o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación y, segundo, a sabiendas de ello, venda las vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Artículos transitorios, tenemos el primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se abroga el decreto por el que se reforma el Consejo Nacional de Vacunación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio del 2001. Tercero, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Y cuarto, la Secretaría de Salud contará con un plazo de 90 días hábiles para convocar e instalar el Consejo Nacional de Vacunación. De conformidad con el presente decreto, el Consejo Nacional de Vacunación tendrá un plazo de 90 días hábiles para emitir su reglamento interno, contados a partir de la fecha en que se celebre su sesión de instalación. Quinto, el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud y de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública que forman parte del Sistema Nacional de Salud, así como el Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia, instrumentarán las acciones necesarias para iniciar la constitución de una reserva presupuestaria estratégica para enfrentar circunstancias epidemiológicas extraordinarias, así como para establecer una previsión para cubrir el costo de la incorporación de nuevas vacunas al programa de vacunación universal. Conforme a los ahorros generados como resultado en la eficiencia del gasto público a partir del siguiente ejercicio presupuestal, en los términos previstos en el presente decreto.
Sexto, la Secretaría de Salud contará con un plazo máximo hasta de 360 días para emitir las disposiciones a que se refiere el presente decreto. ¿Cuántos, señor presidente? Gracias, senador Mayans. Está a la discusión el presente proyecto de dictamen. Sí, adelante, senadora.